norma, como su mismo nombre lo dice, que habla sobre determinación de valores razonables, ¿ya? Pero antes de entrar a definir qué es valor razonable, tenemos que saber que la determinación de valores razonables está dentro de lo que nosotros conocemos como estimaciones contables, ¿no? Si nos preguntamos qué es una estimación contable, nosotros diremos, pues, son todos aquellos valores, ¿no?, que no podemos determinar con exactitud, ¿no? Por eso hacemos una estimación, ¿no? Nos aproximamos a algo. Y si hablamos de quién tiene que realizar esa estimación, pues dependerá. Si hablamos, por ejemplo, de una estimación de vida útil de activos fijos, pues nos preguntaremos qué tipo de activo fijo. No, estamos hablando de mobiliario, perfecto. Oye, nosotros mismos, profesionales o no profesionales, contadores o no contadores, pues hemos tenido en algún momento, pues, muebles de oficina, mobiliario, ¿no? Y sabemos que su vida útil podría extenderse incluso hasta 15 o 20 años, ¿no? Oye, si estamos hablando de un mobiliario de cedro, de caoba, ¿no?, madera buena, oye, esos mobiliarios pueden incluso irse hasta los 50 más años, ¿no? Pero si hablamos ya de mobiliario melamina, entonces eso podría irse quizás hasta los 7, 8, 9, 10 años, ¿no? ¿Por qué? Porque son activos convencionales, ¿no? Son activos comunes, son activos sencillos. Por lo tanto, a lo mejor no se necesitará de muchas competencias o competencias específicas o competencias técnicas para poder hacer esa estimación, ¿no? Pero si ya hablamos de un activo fijo no convencional, de un activo fijo que tiene alguna complejidad, porque ya estamos hablando, no sé, a lo mejor de una maquinaria, ¿no?, específica para un sector, con cierta programación o con ciertos componentes, ¿no?, de distintos materiales. Oye, aquel que hizo esa estimación de la vida útil del mobiliario, pues a lo mejor no va a tener las mismas competencias, ¿no?, para poder hacer la estimación de esta máquina que decimos que no es convencional. No estoy compartiendo todavía, estoy haciendo un pequeño preámbulo, ¿no? Por lo tanto, necesitamos allí la presencia de alguien que tenga esas competencias técnicas, de que tenga esa experiencia, habiendo manejado, operado ese tipo de maquinarias, ¿no? Y puede que esté dentro de la organización, perfecto. Entonces lo llamamos para que nos ayude, con base a todo esto que les he comentado, pues a realizar una estimación contable. Y si es que la estimación contable de la vida útil, por ejemplo. O si es que no está dentro de la organización, vamos a buscar uno de fuera, ¿no? Vamos a buscar, pues, oye, a alguien, un ingeniero, ¿no?, un maquinista, un técnico, qué sé yo, pues que tenga esas competencias que necesitamos para poder realizar la estimación de la vida útil de esta máquina, ¿no? Y así debería hacer la entidad con todas sus estimaciones contables. Ser responsable cuando hace una estimación. ¿Por qué? Porque esa estimación de la vida útil nos va a servir ¿para qué? Para hacer el cálculo de la depreciación, ¿no? Para que ese gasto de la depreciación, que puede ir directamente a resultados, o que a lo mejor también va a formar parte de los activos, en el caso de los inventarios, en el caso de los activos fijos, un activo intangible, lo que fuera, ¿no? Por lo tanto, si no hacemos una estimación competente, responsable, colocamos cualquier vida útil, pues ya sabemos las consecuencias, ¿no? Van a haber estados financieros que no van a reflejar la realidad. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Y lo mismo ocurre con el valor razonable. Oye, necesitamos calcular el valor razonable de un vehículo. Perfecto. Ahora con el casito práctico que vamos a ver, nosotros mismos, ¿no?, o alguien, repito,
que no necesariamente sea contador, que no necesariamente sea incluso profesional, puede hacer un cálculo del valor razonable. Pero lo que necesita es saber esa definición, saber los enfoques que la NIF 13 establece o prescribe, ¿no? Y sí, entonces, oye, la NIF 13 en uno de los enfoques te habla enfoque de mercado. Anda a buscar en el mercado información sobre ese activo. Y vamos a encontrarla. Oye, tengo un montón de páginas web, tengo plataformas comerciales en la red, donde puedo yo tener una referencia de cuánto es la que me pagarían si yo saco a vender este carro, ¿no? Y es un valor razonable. Pero también tendremos casos donde tenemos que estimar un valor razonable de un terreno. Ok, podría hacer el mismo ejercicio, sí, pero ya entramos en un poco más de complejidad, porque si tú seguramente vas a encontrar valores referenciales, ¿no? Oye, mi terreno está en este distrito, perfecto. Entonces yo hago un trabajo de campo y empiezo a buscar ofertas de precios de terrenos que están cerca de esa zona. Y puedo encontrar unos 2, puedo encontrar unos 3, ya. Y no es que simplemente agarre esos precios y lo divida entre 3, un promedio simple. Oye, primero, antes, asegurémonos que esos comparables son realmente, entre comillas, son realmente comparables con mi terreno. Y para eso tenemos que, oye, a ver, mi terreno de cuántos metros cuadrados es, ok. Y los terrenos que hemos cotizado, ¿cuál es su dimensión? ¿Por qué? Porque si yo cotizo un terreno que tiene una extensión más grande que la mía, obviamente que su precio va a ser más barato, ¿no? Porque cuando es más amplio el terreno, el precio por metro cuadrado baja. Segundo, la ubicación del terreno. Puede que mi terreno esté ubicado en una zona mucho más estratégica, mucho más comercial, ¿no? Y mis comparables no son así. Por lo tanto, si yo agarro un promedio de esos terrenos, no van a ser equivalentes al mío, ¿no? O la forma del terreno. Mi terreno es un terreno rectangular, perfecto, y las referencias son terrenos que a lo mejor eran terrenos familiares, que luego se empezaron a desmembrar y tienen formas medias raras. Y obviamente en esos terrenos pues hay más limitación para poder llevar a cabo cualquier proyecto. Entonces, como ven, resulta que en el mercado puede haber información, pero no necesariamente información o precios que sean equivalentes o iguales a lo que yo quiero valorar. Por lo tanto, tomo sí esa información de mercado, pero empiezo a hacerles ajustes hacia abajo, ajustes hacia arriba, de tal manera que ya tengo un valor referencial que se aproxime, ¿no?, al valor de mi terreno. Y entonces para eso ya necesitamos un poco más de competencias, un poco más de conocimientos técnicos. O si quiero calcular el valor razonable de una planta industrial, estamos hablando ya de un activo que tiene muchos componentes, ¿no? Por lo tanto, con mis conocimientos básicos, ¿no?, no podré realizar esa estimación. Lo tendrá que hacer ya alguien que sea conocedor de esos temas, un técnico, ingeniero, como decíamos, etcétera, que podría ser también un contador que a lo mejor por su misma experiencia se ha desempeñado en ello. O si queremos calcular el valor razonable de un edificio que está formado por oficinas, ¿no?, que se alquila, entonces diremos que el valor razonable de ese edificio estará representado por los flujos de caja que ese mismo edificio va a generar en el tiempo. Entonces, ahí necesito hacer proyecciones de ingresos, proyecciones de gastos para poder proyectar a su vez flujos de caja. Y para eso necesito pues conocer la metodología de valorar un activo, valorar un negocio de acuerdo a sus flujos de caja que va a generar en el tiempo. Y como son flujos futuros, pues hay que traerlos a valores presentes. Entonces necesitamos que alguien con las competencias financieras principalmente, ¿no?, pueda hacerlo. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos de saber. Que para poder determinar valores razonables hay que situarnos, ¿no?, identificar cuál es esa partida que necesitamos valorar y preguntarnos si realmente podemos o no
realizar esa medición. Con eso no te estoy diciendo de que ya descartamos al contador, ¿no? De las tareas de valoración, en absoluto. No te estoy diciendo eso, ¿no? Lo que te estoy diciendo es que si hablamos de valores razonables, ¿no? Los valores razonables tienen que ser determinados, tienen que ser calculados por personas que tienen competencias para hacerlo. Cualquier persona, cualquier profesional. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, porque como contadores, muchas de las técnicas que prescribe la NIF 13 podemos aplicarla nosotros, pero claro, algunas de ellas serán bastante sencillas, como solo aplicar fórmulas aritméticas, suma, resta, multiplicación y división, perfecto. Pero ya habrán otras en las que sí se va a requerir de un, no nivel matemático, por decirlo así, sino de un nivel financiero. Específicamente la metodología o técnica más utilizada para determinar valores razonables, que es la de flujos de caja futuros descontados. Principalmente esa, que es la más utilizada para la mayoría de activos. Hoy necesito hacer proyección de estados financieros, pero para ello también necesito, oye, ¿cómo es que voy a proyectar mis ingresos? ¿Cómo voy a proyectar mis gastos? No lo voy a hacer de acuerdo a lo que yo quiera, sino que tengo que hacer un análisis del sector, hacer un análisis deductivo, de lo general a lo particular. Y esto es algo que, a ver, no es algo específico para una profesión, ¿no? Pero ya cuando bajamos, por ejemplo, a evaluar la información financiera de la misma entidad, es decir, sus estados financieros históricos, pues los más expertos somos nosotros, los contadores, porque somos los que nosotros preparamos esa información, ¿no? Y la proyección de estados financieros sigue siendo estados financieros, pero claro, le vas a agregar esos componentes que son los supuestos que te van a ayudar a realizar, oye, cuánto es lo que voy a crecer de ingresos, de gastos, etc. Entramos ya al cálculo del valor de la tasa de descuento, porque todo flujo futuro hay que traerlo al valor presente. Oye, y esa formulita, que en algún momento la van a ver, es bastante sencilla. Solo necesito los datos del sector. Pero lo que yo necesito es entender qué es lo que está detrás de esas proyecciones, qué es lo que está detrás de esa tasa de descuento. Y eso es tener el entendimiento y la competencia financiera. El Excel lo hace todo. O si tienes otro programa financiero, lo hace por ti. Pero tú eres quien finalmente determina esos supuestos, ingresa esos supuestos, y quien va a tener ese criterio de endosarle esa fiabilidad a ese cálculo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el reto está en que nosotros como contadores, si bien sabemos que hay valores razonables que tienen que ser determinados por, entre comillas, expertos, pues hagámonos expertos, ¿no? Hagámonos expertos. Y repito, muchas de las técnicas que se aplican en la NIF 13 se requiere de competencias, conocimientos financieros. Entonces, qué mejor que nosotros, los contadores, que estamos inmersos en el mundo financiero, pero a veces más netamente contable que financiero, ahí donde debemos reflexionar. Entonces, oye, complemento, ¿no?, mi competencia financiera para poder aplicar, en este caso, a NIF 13. Pero si extrapolamos ahora esta recomendación, este mensaje, es lo mismo que va a ocurrir con la mayoría de las normas. NIF 16, que te habla de arrendamientos. Oye, yo tengo que, todos esos pagos de alquileres que le tengo que pagar a mi arrendador, ¿no?, los tengo que traer a valores presentes. Y también necesito una tasa de descuento, la misma lógica que hablamos ahora en el valor razonable, ¿no? Entonces, si aplico yo NIC 36, estimación del importe recuperable, terminamos hablando de valor razonable. Entonces, miren lo transversal que resulta ser dominar finanzas para poder complementar, o mejor yo diría, es un requisito dominar finanzas para que podamos dominar las normas internacionales de información financiera. Entonces, con este preámbulo quería iniciar muchos componentes, ¿no? Y ya las pautas, pequeñas pautas, porque claro, en 2 horas no vamos a hablar de todo lo que es la normativa como tal, ¿no?
Pero sí vamos a hablar de algunas pautas, unas pinceladas, como se dice, que es importante que conozcamos por parte de la norma, ¿ya? Ahora sí voy a compartir recién, ¿ya? Estamos. Y no me sale la pantalla para compartir. Ah, acá está. Tengo unos problemas de conexión. La verdad que no sé por qué, pero a veces pasa. Me dicen si están viendo la pantalla, pero en modo presentación, por favor. La PPT. Sí, se ve la PPT. Ya, perfecto. ¿Pero se ve en modo presentación o...? No en modo presentación. Ah, ya. Es que esto es... Vamos a ver. ¿Ahora? Sí. A ver, entonces el primer punto que debemos de tratar es conceptualizar, definir lo que es el valor razonable, ¿ya? La definición que establece la norma responde a una definición de mercado, ¿no? Lo que te quiere decir la norma es básicamente el valor razonable está allí en el mercado, ¿no? Pero antes de entrar a esta definición, siempre me gusta compartir estas dos láminas que vamos a ver a continuación. Y es qué ocurría antes de la entrada en vigencia de la NIF 13 y qué es lo que viene ocurriendo después, ¿ya? Antes, cuando no existía la NIF 13, también teníamos que calcular valores razonables. No significa que recién desde el año 2013 hacemos cálculos. No. Por ejemplo, la NIF 16, que nos habla sobre el tratamiento de los activos fijos, una versión antes del 2013, ¿no? Que decía, oye, los activos fijos los puedes medir al costo o los puedes medir a valores razonables, bajo el modelo de revaluación, ¿ya? Entonces, ahí venía la pregunta, ¿no? Pero acá le voy a mostrar mejor eso, ya para que quede. A ver. A esto me refería con lo que decía hace unos segundos. Acá está. Por ejemplo, tenemos aquí un extracto de la NIF 16 antes de que entre en vigencia la NIF 13, es decir, una edición de la NIF 16 antes del año 2013. Y la NIF 16 en su párrafo 29 te decía, ¿no? La entidad elegirá como política contable el modelo de costo del párrafo 30 o el modelo de revaluación del párrafo 31, ¿ya? Y si nos vamos al párrafo 31, nos dice, ¿no? Con posterioridad a su reconocimiento como activo,
un elemento de propiedad, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable. ¿Ya? En el párrafo 32 se dice que normalmente el valor razonable de los terrenos y edificios se determinará a partir de la evidencia basada en el mercado mediante una tasación realizada habitualmente por tasadores cualificados profesionalmente. El valor razonable de los elementos de planta y equipo será habitualmente su valor de mercado determinado mediante una tasación. Entonces, como observamos acá, antes de la entrada en vigencia de la NIF 13, es decir, antes del año 2013, ya se hablaba de valores razonables, ¿ya? Pero como en este caso particular de los activos fijos, ¿qué te decía la norma? Pues el valor razonable normalmente es calculado por los peritos tasadores cualificados profesionalmente. O sea, ya te estaban direccionando a que el cálculo lo tenía que hacer sí o sí un tasador, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que hacían las empresas, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que hacían las empresas. Iban y acudían a un experto, ¿no? Ese experto que venía a ser el tasador, ¿ya? Pero, si dos empresas que tenían el mismo activo contrataban a los expertos y los expertos decían, bueno, vamos a calcular los valores razonables. No hay una norma, no hay una NIF que nos diga cómo calcular los valores razonables. Por lo tanto, nosotros aplicábamos criterios y técnicas basados principalmente en la literatura financiera, ¿no? Acompañados de normas internacionales de valoración, ¿ya? Y, por ejemplo, en el caso peruano, nosotros tenemos una directiva para tasaciones de inmuebles. Entonces, eso también formaba parte de toda esa literatura, ¿ya? Pero, ¿qué ocurría? Al no estar los criterios y técnicas estandarizados, pues cada especialista iba por aquella técnica que más consideraba fiable, ¿no? De acuerdo a su criterio, de acuerdo a su experiencia, ¿no? Y el resultado era que obtenía valores, pero que estaban muy distantes. Se generaba mucha distorsión. Porque, repito, cada uno es como si tuviera su propia verdad. No, mi cálculo me da 100, y el otro decía, mi cálculo me da 150. Cada uno podría sustentarlo, refutarlo, etc. ¿Ya? Pero ya cuando entra en vigencia la NIF 13, fíjense lo que ocurre con la NI 16. NI 16, después de que entre en vigencia la NIF 13. Siguen mencionando ambos modelos, es decir, la empresa puede seguir utilizando el modelo de costo, modelo de revaluación, pero esos párrafos, ¿no?, donde se mencionaba quién es el que tenía que hacer ese cálculo de valor razonable, pues quedó eliminado. Aquí lo pueden observar, eliminado. ¿Por qué? Porque ahora, cuando hablamos ya de valor razonable, nos vamos a la NIF 13, porque es la norma que a partir de ese año te dice cómo hacer este cálculo. De tal manera que ahora los especialistas, ¿no?, ok, pueden seguir siendo esos tasadores, pueden ser otros, da igual. Ya la NIF 13, cuando la empiezas a leer, no te dice quién es la que tiene que aplicarla. Puede aplicar a cualquiera que tenga, pues, competencias, principalmente financieras. Pero lo importante de esto es que ya tenemos una norma donde se prescribe, donde se detallan esos enfoques, esas técnicas que tenemos que utilizar para hacer la medición, estimación de valor razonable.
De tal manera que, si bien pueden seguir habiendo diferencias en el cálculo, porque igual hay mucha subjetividad de por medio, pero al estandarizar criterios y técnicas para obtener un valor razonable, pues por supuesto que esas distorsiones, esas diferencias se reducen y se reducen de manera significativa, ¿no? De tal manera que allí uno de los beneficios de contar con una norma que te dijera cómo calcular, estimar valores razonables, ¿no? Entonces, si nos vamos ahora sí a lo que es la definición que establece la norma, es la que vemos en esta lámina, ¿no? El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. Sí, es una definición un poco extensa, una definición que a lo mejor considera algunos términos que me cuestan entenderlo, ¿ya? Pero vamos por una definición un poco más sencilla, una definición un poco más digerible, ¿no? Decíamos hace un rato que el valor razonable lo encontramos en el mercado, ¿ya? El valor razonable, y lo incorpora en su definición la norma, te dice que es un precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado. Ok. Entonces, ¿hay mercado para todos los elementos que debemos o queremos medir a valores razonables? Sí. Pero hay que definir los tipos de mercado, ¿ya? Si nos vamos, por ejemplo, a... espero que funcione el internet. No sé qué le pasa al internet, pero vamos a ver. Si nos vamos a la página de la Bolsa de Valores de Lima, algunas páginas me abre, otras páginas no me abre. Ya mañana veré cómo lo soluciono. Si nos vamos a la página web de la Bolsa de Valores, ya. Yo les pregunto a ustedes, y voy a revisar acá el chat. ¿Qué se negocia en una bolsa de valores? ¿Qué se transa? ¿Qué se compra? ¿Qué se vende en una bolsa de valores? ¿Qué me podrían responder ustedes? Por acá Lisbeth nos dice, Lisbeth, Roxana nos habla de acciones, Clinton nos dice instrumentos financieros, ¿no? Si nos centramos únicamente en la Bolsa de Valores de Lima, pues, ¿qué se transa allí? Acciones, bonos, certificados de depósito. Estos vienen a ser productos que forman parte de la familia de instrumentos financieros. Creo que ustedes ya vieron este tema o lo van a ver, así que relaciónenlo o vayan anotándolo, ¿no? Un instrumento financiero está representado por una empresa que tiene un activo financiero y la otra empresa tiene un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, ¿ya? Y dentro de la familia de instrumentos financieros tenemos a los activos financieros, ejemplos, inversiones en acciones, inversiones en bonos, inversiones en certificados de depósito, etc. Pueden haber otros, pero estos son los que principalmente se negocian acá, en la Bolsa de Valores de Lima. Perfecto. Y nos remitimos a esos conceptos de economía que reforzamos tanto en la pre y en la misma universidad en los primeros ciclos, ¿no? Y te hablan de los mercados. ¿Qué ocurre en los mercados? Oye, hay compradores, hay vendedores. Perfecto. Y transa un bien, transa un servicio. Y dependiendo de cuántos sean los vendedores y cuántos sean los compradores, ¿no? Es que
se va a generar lo que nosotros conocemos como la ley de la oferta y la demanda. Hay más otros agregados como la competencia, los mercados perfectos, oligopolio, monopolio, etcétera, ¿no? Pero principalmente las leyes de la oferta y la demanda. Ok. ¿Y qué genera, les pregunto nuevamente a ustedes, esa interacción entre esas leyes de oferta y demanda? ¿Qué genera? ¿Qué genera de que haya más vendedores que compradores? ¿No? Es decir, más oferta que demanda. ¿O qué genera que haya más compradores que vendedores? Más demanda que oferta. ¿Qué genera esta interacción de estas leyes? No sé. Vienen al mercado 20 vendedores de naranja, ¿ya? Y el precio lo venden, no sé, 5 soles el kilo. ¿Ya? Pero la siguiente semana vienen solamente 2 vendedores. ¿A cuánto van a vender la naranja? ¿Lo van a seguir vendiendo 5 soles o van a subir su precio? Hola, ¿me escuchan? Les preguntaba, viene un fin de semana, vienen 20 camiones vendiendo naranjas y venden a 5 soles el kilo. En la siguiente semana ya no son 20 los vendedores, sino solamente son 2. ¿Qué pasa con el precio de la naranja? ¿Seguirá, ustedes creen, a 5 soles? ¿Bajará? ¿Subirá? ¿Qué es lo más probable que ocurra? Que suba el precio. ¿Por qué? Porque hay Inflación. pocos vendedores y hay muchos compradores. Ocurre lo que acabamos de mencionar, estas leyes de oferta y la demanda. ¿Y qué es lo que han generado con el precio? Pues lo han cambiado. Entonces, de esa misma forma nosotros tenemos que visualizar, por ejemplo, el caso de la bolsa de valores. De acuerdo a esa interacción, ¿no?, de las leyes de la oferta y la demanda, pues eso ocasiona de que en este caso no son naranjas, sino son acciones, pues el precio de las mismas puede subir y puede bajar. Pero cuando hablamos también de la ley de la oferta y la demanda, ok, no es el único condimento que repercute en el precio de las acciones. Va a depender mucho también de cómo actualmente se desenvuelve la entidad. Pueden haber algunos temas reputacionales. Imagínense lo que le pasó a Gloria en ese año cuando salieron las denuncias públicas de que la leche no era leche, ¿verdad? Eso le repercutió de una manera que, oye, los consumidores nos vimos asombrados y empezamos a retraernos para comprar los productos, ¿no? Y eso impactaba a su vez en los resultados que iban a tener también en el futuro. Por ende, eso también afecta al precio de las acciones. O imagínense que, como Gloria tiene acá en Perú su sede principal, oye, empiezan a haber problemas a nivel político, a nivel social, ¿no?, que hace de que la entidad pueda cerrar muchas operaciones. Eso también influye en el precio de las acciones, ¿no? Oye, ¿qué pasa si el país donde producen su principal materia prima empieza a tener problemas, ¿no? O temas de escasez o temas de restricción para seguir exportando los mismos. Eso va a repercutir en que sigamos o no fabricando nuestros productos. Y eso también impacta en el precio de las acciones. Entonces, no hay un conjunto de variables predefinidas que nos puede decir por qué aumentan o disminuyen los precios. Varía. Pero lo que sí estamos seguros es que todas esas variables repercuten
de alguna manera también en las leyes de la oferta y la demanda, que son los que al final generan los precios. Entonces yo me voy, por ejemplo, acá a empresas, listado de empresas, y nos vamos a Gloria, ¿no? Que es precisamente de la empresa de la que estamos mencionando ahora. Voy a Gloria, bueno, su razón social, Leche Gloria ahora. Vamos a Gloria y podemos observar aquí, vamos a poner en el mes. ¿Ya? De acá te salen aquí unos grafiquitos de lo que ha sido el comportamiento del precio de las acciones de Gloria. Vamos a los 3 últimos meses, eso es lo que podemos observar. Hoy nos paramos acá. La última cotización fue la del jueves pasado. Fíjense cuánto está el precio de las acciones de Gloria. 4 soles punto 780. Y esto ha sido muy similar, fíjense, hasta el 24 de mayo. Pero aquí, hasta el 25, perdón. Pero el 24 de mayo, fíjense qué es lo que ocurre. El precio había estado 5 soles punto 25. Pero si retrocedemos más aún, entre el 21 de marzo, el precio era 5.40. Entonces, aquí ustedes pueden observar la evolución del precio de las acciones de Gloria. ¿Ok? Y estos precios, ¿quién los ha determinado? Pues estos precios han sido determinados por lo que acabamos de mencionar, por estas leyes de la oferta y la demanda. Pero ya nosotros no tenemos que hacer esos cálculos. Esos cálculos, como vemos acá, ya se han realizado y te dan estos valores. Por lo tanto, si nosotros hemos adquirido acciones de Gloria y lo hemos adquirido en años anteriores, y yo quiero saber cuál es su valor razonable a esta fecha, oye, me voy, la última cotización fue este jueves, 13 de junio, 4 soles punto 78. Ese es su valor de cotización bursátil, como se le conoce. Ese es el precio de la acción. Si nos vamos a la definición que vimos de lo que es valor razonable, te dice, es el precio que sería recibido por vender un activo. Perfecto. En una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Entonces, hablando de una definición, como decíamos, común, sencilla, fácil de entender, viene a ser, oye, si yo tengo acciones de Gloria y si yo sacara a vender estas acciones en el mercado, en una transacción ordenada, ahora veremos qué es una transacción ordenada. Pregunto, ¿cuánto me pagaría el mercado? Les pregunto, ¿cuánto me pagaría el mercado si yo saco a vender mis acciones de Gloria? Hoy no ha cerrado la bolsa, pero mañana 17. ¿Cuánto me pagará el mercado si yo saco a vender mis acciones? Pregunto. Estoy leyendo sus respuestas. ¿Cuánto me pagará? ¿Cuánto me pagaría el mercado si saco a vender las acciones? Por acá Clavivar nos dice 4.78. Entonces, ¿cuánto es la platita que nosotros obtendríamos si sacáramos a vender las acciones de Gloria? Pues 4.78. Esa es la última referencia. Ese es el valor razonable de este activo, 4.78. Y si me voy al próximo viernes, pues el valor puede cambiar. Puede ser mayor o puede ser menor. Pero lo cierto es de que, de acuerdo a cómo se mueve el mercado, se va a mover el precio.
Ese es el valor razonable. Ahí está. Ya estamos aplicando NIF 13. Porque NIF 13 me dice que el valor razonable es el precio que yo obtendría, es la platita que yo obtendría si sacara a vender el activo. Si saco a vender el activo, ¿cuánto me va a dar? No lo que yo quiera. Yo puedo venderlo a 10, a 15 soles, sí. Pero el mercado te va a pagar 4.78. El mercado te va a pagar 4.78. Entonces, así debemos conceptualizar el valor razonable, la platita que nosotros obtendríamos si sacáramos a vender un activo. ¿Ya? Pero la norma me habla también de transacción ordenada, ¿no? ¿Y qué debemos entender por transacción ordenada? Miremos esta transacción. Nosotros tenemos un terreno de 1000 metros cuadrados y queremos calcular un valor razonable. Entonces, necesito saber cuánto es el valor razonable por metro cuadrado. ¿Ya? Y como les puse el ejemplo hace un rato, nosotros decíamos, bueno, me voy a ir a hacer un trabajo de campo para identificar venta de terrenos que están cerca de la zona donde se encuentra mi terreno. Y encuentro esta información. Oye, mira, he encontrado 3 empresas que están vendiendo sus terrenos. La empresa A lo está vendiendo a $200 el metro cuadrado. La empresa B la está vendiendo a 210. Y la empresa C la está vendiendo a $100. Ya. Y si nos preguntamos, oye, mira, hay 2 que lo están vendiendo entre 200 y 210. Esa empresa, ¿por qué? ¿Por qué la estará vendiendo a $100? ¿No? Entonces, imaginemos que sabemos la realidad de esas empresas. La decisión de vender el terreno para el caso de la empresa A y la empresa B es pues, que a lo mejor pues, no tienen un uso que darle ese activo, ¿no? Así que van a venderlo y con eso pues hacer otro tipo de inversiones, qué sé yo. Pero en el caso de la empresa C, es una empresa que está con problemas financieros, con problemas de viabilidad, ¿no? Falta de liquidez, endeudada, etc. Entonces, precisamente, para salir de estos problemas, necesita liquidez y quiere vender el terreno. Mientras más antes, mejor. Y sabe la empresa que, claro, si va a ponerlo a la venta al precio como otras empresas lo están haciendo, puede que tarde mucho en venderlo. Y yo no puedo esperar ese tiempo. Así que voy y empiezo a destrozar el mercado, a malograr el mercado. ¿Ah? Como ocurre en nuestra profesión, ¿no? Entonces, como aquí hay precio, pues bajan el precio de una manera significativa. Ahora, cuando tú vas a ir a buscar esos valores referenciales en el mercado para poder estimar el valor razonable de tu activo, pregunta, ¿debes tomar en cuenta todos los precios incluidos lo que está ofertando la empresa C o solamente la empresa A, la empresa B? ¿Qué opinan ustedes? A ver, por ahí dice, Aileen dice solo A y B, ¿ok? Jesús dice todos, Fanny dice todos, Clinton dice sin la empresa C, ok. Entonces volvamos a la definición que veíamos acá de valor razonable. Le dice que es el precio que sería recibido por vender un activo en una transacción ordenada
Y cuando hablamos de transacción ordenada, nos estamos refiriendo a una transacción que te deje llevar por el mercado, no a una transacción forzosa, no a una transacción donde hay presión, porque eso ya no te está haciendo referencia a qué es lo que pasaría en el mercado, porque estás destrozando, malogrando el mercado. Entonces, cuando tú haces el cálculo de tu valor razonable, pues solo debes tomar en cuenta esos valores referenciales donde no hay presión. A esto es lo que denominamos transacción ordenada. ¿De acuerdo? ¿Queda más claro por ese lado? Bien. Ahora, hemos visto hace unos minutos el caso del valor razonable de las acciones de Gloria. No nos ha tomado ni siquiera medio minuto en saber cuánto es el valor razonable. Y ni siquiera hemos calculado el valor razonable, lo hemos obtenido. Ese tipo de mercados donde constantemente están comprando, están vendiendo bienes, y además esos mercados son de acceso libre, de acceso público, porque cualquiera de nosotros puede entrar, como hemos visto, a la página web y saber cuánto es el precio de las acciones de Gloria. Lo denominamos mercado activo. Es un mercado activo. Entonces ahí nos hacemos la pregunta, ¿qué otros tipos de mercados activos hay? Y la respuesta es, no hay otro tipo de mercados activos, por lo menos aquí en Perú y en la región Latinoamérica. El único mercado activo, por definición, que hemos visto, son las bolsas de valores. No hay otro mercado activo para otro tipo de activos. Entonces, oye Alex, ¿dónde vamos a conseguir los valores razonables? ¿Cómo vamos a hacer para calcular los valores razonables? Entonces ahí empieza un poquito a no complicarse, sino a ser más retador obtener un valor razonable. Pero recuerda siempre que la NIF 13 en su definición te dice el valor razonable lo vas a encontrar en el mercado. Me voy a la bolsa de valores, es un mercado, obtengo el precio. Pero para otro tipo de activos, a lo mejor no existir un mercado activo, pero sí puede existir un mercado no activo que nos va a ayudar también a calcular un valor razonable. Quizás los pasos sean más, pero podemos calcular un valor razonable. Y puede darse el caso también en donde tampoco encuentres mercados activos ni no activos. Entonces va a tocar, miren, va a tocar reconstruir, o mejor dicho, construir ese mercado. Simular qué es lo que pasaría en un mercado. Entonces, ahí ya, cuando no hay mercado activo o cuando tenemos que simular qué es lo que pasaría en el mercado, es cuando ya estamos empezando a hablar de valores razonables de una manera más, bueno, vamos a decirlo, más retadora, ¿no? No quiere decir compleja, pero más retadora, ¿no? Entonces tenemos que saber cuáles son esos elementos de los estados financieros que tienen que ser medidos a valores razonables, para extrapolar qué tan necesario es saber valores razonables. Y aquí en la presentación vemos, o vamos a ver,
esos activos, pasivos y patrimonios que deben ser medidos a valores razonables. (1016) Ya lo vimos hace un rato, la norma te dice que puedes medirlo posteriormente al costo o a su valor razonable. Pero también cuando haces un intercambio de activos, es decir, tú entregas un inventario y te dan un activo fijo. Pues bien, aquí también tienes que hacer el cálculo de un valor razonable. Porque oye, tú has dado unos inventarios valorizados en 10.000 y la pregunta es, ¿a cuánto voy a registrar el activo fijo que recibo? ¿No? Entonces ahí la norma te habla sobre una evaluación previa de si la transacción tiene o no sustancia o carácter comercial. Si es así, entonces vas a tener que contabilizar esos activos fijos recibidos a su valor razonable. La NI 19 no es tan común en nuestro país, pero igual la menciono. NI 20. Oye, empresas públicas que reciben subvenciones del gobierno. El gobierno va y les da platita. Entonces no hay que calcular ningún valor razonable, porque el valor razonable de la platita es lo que vale, finalmente. Pero el gobierno también transfiere obras. Entonces yo soy Electropuno, que tengo que incorporar esta obra que me ha transferido el gobierno. Ok, ¿a qué valor lo voy a dar de alta? Entonces tienes que calcular, estimar un valor razonable. Ni 26 también, pero no es común en nuestro país. Oye, yo soy una empresa que tengo hijas, que tengo subsidiarias, ¿ya? O también tengo asociadas, o tengo negocios conjuntos. Yo tengo que preparar dos estados financieros. El estado financiero consolidado, donde sumaré los estados financieros de la mamá con los de la hija, la sobrina, la nieta, etcétera. Pero también tengo que preparar estados financieros separados, aplicando NI 27. Y la NI 27 me dice, oye, si tú tienes subsidiarias, negocios conjuntos, asociadas, puedes preparar tus estados financieros separados, midiendo estas inversiones o al costo, o de acuerdo a la NIF 9, o de acuerdo al método de participación. Y cuando te vas a la opción B, que es de acuerdo con la NIF 9, pues vas a terminar calculando un valor razonable. Porque los activos financieros bajo NIF 9 o se miden a valores razonables o al costo amortizado. Y para el caso de inversiones en acciones, el costo amortizado no aplica, por lo tanto, te vas a tener que calcular el valor de esos activos a valores razonables. NIF 36. Oye, tengo que hacer la prueba de deterioro. Y la prueba de deterioro implica que tú compares el valor en libros del activo o de una unidad generable de efectivo versus su importe recuperable. Y el importe recuperable, te dice en la NIF 36, puede ser el valor en uso o el valor razonable, el que sea mayor. NIF 38. Tus activos intangibles, que también los obtienes mediante intercambio, los tienes que medir a valores razonables, de la misma manera como ocurre en la NIF 16. Y también tus activos intangibles los puedes medir también al costo o al valor razonable. Pero claro está que el requisito de la NIF 38 para reconocer un activo intangible a valor razonable es que exista un mercado activo. Y en el Perú, como la región, no existen mercados activos, bueno, la mayoría de países de la región, no existen mercados activos para activos intangibles. Por ende, el modelo de revaluación queda como que no aplicable. NIF 40. Tus propiedades de inversión, también si hay un intercambio, los tienes que medir a valores razonables. O posteriormente puedes elegir entre el modelo del costo o el modelo del valor razonable. Los activos biológicos. Los activos biológicos tienen que ser medidos a valor razonable, salvo puedes aplicar algunos párrafos de excepción, cuando el valor en libros del activo pues se aproxime a su valor razonable. Pero tienes que calcular un valor razonable para todos sus activos biológicos.
Cuando haces una combinación de negocios, yo adquiero un negocio, perfecto, entonces los activos y pasivos que vas a incorporar a tu contabilidad tienes que medirlos a valores razonables. Tengo un activo fijo que lo voy a mantener para la venta. Ok, entonces voy a aplicar la NIC 5. Y esta norma te dice que cuando tú haces una clasificación de un activo fijo, por ejemplo, hacia un activo no corriente mantenido para la venta, tienes que comparar el valor en libros versus su valor razonable menos gastos de venta. Activos y pasivos financieros. Lo vimos con el caso de las acciones. Los activos financieros o se miden a valor razonable o al costo amortizado. Así que la mayoría de activos financieros serán medidos a valores razonables. Hay pasivos financieros que también pueden ser medidos a valores razonables. Son pocas las empresas acá en el Perú, por ejemplo, que lo tienen, pero hay. Y si hablamos de instrumentos financieros derivados, todos tienen que ser medidos a valores razonables. NIF 15, ¿qué pasa si tú vendes o prestas un servicio y en lugar de que te paguen con platita, te pagan con otro activo? Un inventario, un activo fijo. Ok, entonces tendremos que calcular el valor razonable de lo que vamos a recibir. Y ese será el importe de ingresos. Entonces, como pueden observar, son muchos los elementos de los estados financieros que tienen que ser medidos a valores razonables. Y eso va a seguir creciendo porque a lo que nos perfilamos es que en un futuro todos o la mayoría de los elementos de los estados financieros se terminen llevando a valores razonables. ¿De acuerdo? Y ahí la norma te dice cuáles son los enfoques entonces o las metodologías que puedes utilizar para calcular un valor razonable. Y te dice primero el enfoque de mercado. El enfoque de mercado se basa principalmente en que tú puedes obtener ese valor razonable en el mercado, como el caso de Gloria que vimos en la Bolsa de Valores de Lima. Ahora, ¿qué pasa si nosotros compramos acciones de una empresa láctea, ¿ya? Que se dedica a los lácteos? Pero esa empresa no cotiza en la bolsa, ¿ya? Esa empresa no cotiza en la bolsa. Oye, pero tienes a Gloria, tienes a Laibe, que son también empresas de lácteos, y estas sí cotizan en bolsa. Entonces yo podría agarrar esos precios de Gloria, esos precios de Laibe, y tener una referencia de cuánto es lo que sería el precio que pagarían por las acciones que yo tengo de esta otra empresa. Entonces, nos seguimos basando en información del mercado. O, ¿sabes qué? En el último mes tengo información de que la empresa Leche Nueva, S.A., también ha vendido acciones en los últimos meses y han pagado entre 8, 9, 10 soles. ¿Ok? Entonces yo que compré esas acciones en años anteriores, pues si sacara a venderlo yo este año, más o menos el mercado me pagaría un promedio entre 8, 9 y 10 soles. Y seguimos obteniendo ese valor razonable en función a transacciones recientes en el mercado. Como ven, yo puedo aplicar el enfoque de mercado porque hay información en el mercado que me va a ayudar a obtener ese valor razonable. O obtenerlo directamente, como el caso de Gloria y Laibe en la Bolsa de Valores, o tomar como referencia esos precios para hacer el cálculo del activo que no negocia en la Bolsa de Valores de Lima, o tomar como referencia también los precios que se han pactado en transacciones recientes. Luego tenemos el enfoque de ingresos. El enfoque de ingresos está relacionado con flujos de caja.
Cuando hablamos de ingresos, nos estamos refiriendo a entradas de flujos de caja. Entonces lo que te dice la norma aquí es, tú vas a calcular un valor razonable en función a los flujos de caja que va a generar ese negocio. Por ejemplo, aquí en los casos, un segundo. A ver. Por ejemplo, ¿no? Este archivito también se los voy a compartir, así que no se preocupen. Tenemos aquí un caso donde calculamos el valor razonable de unas torres, de unos edificios, ¿ya? ¿Dónde se alquilan oficinas? ¿Sí? ¿Dónde se alquilan oficinas? Entonces, si nosotros identificamos un enfoque, diremos, bueno, este edificio vale, o mejor dicho, su valor razonable, estará representado por los flujos de caja que va a generar el mismo. Y es que claro, si yo a la torre, al edificio, lo exploto para alquilar, ahí está su generación de flujos de caja. Entonces, oye, yo pongo a calcular cuáles son los flujos de caja que me va a generar este edificio. Entonces yo empiezo a calcular de acuerdo a los alquileres, de acuerdo a cómo se va a comportar los alquileres en el futuro, a las tarifas, de acuerdo a los porcentajes de vacancia, etcétera. ¿Cuántos van a ser esos flujos de caja? Y en función de esos flujos de caja, como vemos acá, es que yo voy a obtener al final un valor razonable. Este es el enfoque de ingresos, en función a los flujos de caja que va a generar ese activo. Pero también tengo el enfoque de costos. El enfoque de costos se refiere a cuánto me costaría reponer el activo. Hoy en día tengo un edificio que lo compré hace 5 años, ¿ya? Y si quiero saber su valor razonable en función a los costos, yo diría, ¿cuánto me costaría hoy entonces construirlo? ¿Cuánto me costaría reponerlo? Hoy en día, otros son los precios de los materiales de construcción, otros son los precios de la mano de obra. Por ende, empiezo a hacer cotizaciones, me lleva un mayor trabajo, sí, pero obtengo un valor. A ese valor le resto los años de uso y ya tendría un valor razonable en función al enfoque de costos. Entonces, como pueden ver, son 3 metodologías o 3 enfoques que te da la norma para poder obtener y o calcular un valor razonable. En función a la información que haya, en función a la información que tú puedas obtener, aplicas algunos de estos enfoques. ¿Ya? Y para cada uno de esos enfoques, como pueden observar acá, hay una técnica de valoración. Y lo que te recomienda la norma es que trates de al momento aplicar tu técnica de utilizar más información que se pueda observar, porque de esa manera será más fiable tu cálculo. Cualquiera va a poder contrastar, cualquiera va a poder verificar ese valor. Y trata de minimizar
datos de entrada que no puedas observar, que nadie pueda validar. Si tú calculas acá el valor razonable de estas torres, haces una combinación entre información que está observable, por ejemplo, oye, tengo datos de cuánto es el crecimiento en el mercado de alquiler de oficinas, tengo datos acerca de cuál es el crecimiento económico, la tasa de inflación, los tipos de cambio, los porcentajes de vacancia, etc. Son datos que me los puede dar ciertas entidades especializadas y que cualquiera podría utilizarlos. Esos son datos observables. Pero datos no observables ya serían, oye, tu información interna, que es necesario utilizarla, ¿no? Pero mientras más información verificable utilices, más información observable utilices, será más fiable, porque al final lo que tú buscas, ¿qué cosa es? Reflejar lo que pasaría en el mercado. Pero si tú utilizas información que solo tú la conoces, pues ¿cómo va a confiar o cómo va a hacer eso fiable para el mercado? Entonces aquí es donde la norma te clasifica esos datos de entrada y te dice, un dato de entrada observable será aquel de nivel 1 y nivel 2. ¿Qué significa eso? Un dato de entrada observable de nivel 1 es aquella información que tú encuentras en un mercado activo, como el de la bolsa de valores. Ese es nivel 1, es el máximo nivel. ¿Por qué? Porque cualquiera puede acceder, hay un alto nivel de negociación. Aquí ni siquiera calculas el valor razonable, simplemente lo tomas. Pero ¿qué pasa si no hay un mercado activo para ese elemento que queremos medir? Pero sí hay otras empresas, por ejemplo, que sí negocian en el mercado activo, como el caso de las acciones de la empresa Lácteos que les decía. Entonces, de no existir un mercado activo, identificamos precios en un mercado activo para un elemento similar, considerando los ajustes, que es lo que veíamos casi al inicio. Oye, claro, son Gloria, son Live, pero esta empresa es Leche Nueva, S.A. Obviamente no vas a compararla con Gloria y Live que tienen años en el mercado. Oye, si en el mercado pagan 10 soles por Gloria y 11 soles por Live, un promedio de 10.50, no me va a pagar a mí 10.50, ¿no? Entonces empiezo a hacer un ajuste hacia abajo, ¿no? Eso es el nivel 2. Cuando tomas de todas maneras información del nivel 1. Esos son los observables. Pero ya cuando no tienes mercados activos, o no hay tampoco mercados activos para activos similares, el paso 4 es hacer cálculos, utilizar información externa e interna. Y ahí es cuando ya empiezas a aplicar más subjetividad. Y es más complicado también que alguien lo pueda verificar, que alguien lo pueda contrastar. A este le denominamos un dato de entrada no observable. Y el riesgo precisamente está mientras vas bajando. Mientras valores razonables de nivel 3 tengas, más riesgo hay. Pero si tienes el nivel 2 y nivel 1, el riesgo es más bajo, porque es observable, verificable, contrastable. Entonces, cuando tú vas a auditar, por ejemplo, una empresa, y la empresa tiene valores razonables del nivel 1, así como la empresa se demora ni medio minuto para obtener el valor razonable, el auditor también se demora ni medio minuto para auditarlo, porque son datos observables que están en un mercado activo y cualquiera puede acceder. Sí le tomará un poquito más de tiempo en el nivel 2, pero de todas maneras, quizá ni el mismo auditor pueda validar, ni el mismo auditor contador pueda validar un valor razonable en nivel 3, y va a tener también que pedir ayuda. Entonces el auditor contador tendrá que pedir la ayuda de un experto, que podría ser también contador especializado en estos temas, ¿no?, para validar el cálculo que hizo la empresa, porque ya es el nivel 3 y se ha utilizado datos de entrada no observables. ¿Ya? Entonces, como ven, estos son los temas principales que prescribe la norma.
Y antes de darle el paso a César, que nos va a compartir un poquito de casuística, quería mostrarles esta lámina de acá. Decíamos que hablar de valor razonable es también un tema agnóstico en profesión. ¿A qué me refiero con agnóstico en la profesión? Que no es un tema para una profesión en particular, sino que cualquiera podría dominarlo. Y quiero acá mostrarles esta lámina de acá. Bien. Estas son las estadísticas respecto a la participación contable en las tareas de evaluación. Evaluación, valorización, como quieran denominar, ¿ya? Aquí en el lado izquierdo tenemos la población de los peritos evaluadores, peritos tasadores, inscritos en la SBS, ¿ya? Que son más de 500, un poquito más de 500, más de 500. Y como pueden observar, la mayoría son ingenieros. Luego le siguen los arquitectos, luego los economistas. Y al último están los contadores. ¿Cuántos contadores somos? ¿Ya? 5. O sea, y por el lado derecho están los mismos peritos tasadores, pero inscritos en el Ministerio de Vivienda. Igual siguen siendo mayoritariamente los ingenieros, luego los arquitectos, los economistas y al final los contadores. Entonces miren cómo en un tema que no es exclusivo para un profesional, estamos perdiendo terreno. Y si decíamos que muchas de las técnicas, por un lado, no requieren de tanta complejidad numérica, por otro lado, hay técnicas que se basan en estados financieros. Y no es por nada, pero ni el ingeniero, ni el arquitecto, ni el economista puede elaborar, leer e interpretar un estado financiero mejor que nosotros. Pero nos hemos alejado de ese entendimiento, de esa lógica, ¿no? De ese complemento que son las finanzas. Hoy en día tienes el Excel, tienes muchos sistemas que te hacen el cálculo que tú quieras, pero lo que necesitamos es entender la lógica financiera que está detrás de esos cálculos, ¿no? Solo porque vemos una formulita de que puede ser muy compleja, ya tiramos la toalla. ¿Qué hay detrás de esa formulita? Siempre va a haber una lógica financiera. Y repito, nosotros que entendemos más de finanzas, aunque no lo creamos, ¿no? Que los ingenieros, que los arquitectos y los economistas, pues tenemos que darnos cuenta de esa ventaja. Si no nos damos cuenta de ella, no la utilizamos, pues vamos a seguir perdiendo terreno como está ocurriendo en el mercado de la valoración. ¿Ya? Bien, esto era lo que quería conversar con ustedes. Como les decía, no íbamos a entrar a detalle en todo el contenido de la norma porque es extensa como tal, pero sí quería ir por ese lado primero de contextualizar la norma, ¿no? Entender la definición de una manera más sencilla y sobre todo ver el gran contexto en los temas de valoración. Hay casos en donde simplemente tenemos que obtenerlos y hay otros casos en donde pues ya va a implicar hacer cálculos de menos a más complejos, ¿ya? Bien, voy a dejar entonces estos minutos a César para que nos comparta algunos casitos prácticos, ¿ya? Y volvemos igual para hacer el cierre con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, ¿se me escucha?
Sí te escuchamos, César. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos, chicos. Es grato volver a ver algunos conocidos acá en la sala, los docentes míos que hace poco los vi por allá. Bien, para continuar con la secuencia voy a proceder a compartir mi pantalla. Por favor, me comentan si se llega a visualizar. A ver. ¿Me confirman, por favor? Está cargando. A ver, comparte tu archivo para... Sí, ya lo vemos. Está bien. Bien, chicos. Bien, como ya el maestro Alex, un gran profesional, referente y amigo mío también, ya les ha dado a conocer acerca de la norma, de la NIF 13. Por mi parte, yo les voy a compartir unos casitos prácticos que se ven en el día a día, ¿no?, en los grandes grupos económicos. Bien, para el presente casito práctico yo les voy a mostrar la evaluación de un activo financiero que trata de un instrumento derivado de un contrato forward por compra de moneda extranjera. Bien, los datos del contrato en este caso son los siguientes. Tenemos como fecha de pacto o fecha de firma del contrato, que es un 14 de mayo del 2018. Tenemos al comprador, en este caso es el Scotiabank. El vendedor, Kuski S.A., para efectos del ejemplo. La moneda de la transacción va a ser en moneda dólar. Tenemos el importe del contrato por el que se está transando, es de $420,000. El tipo de cambio que estamos pactando a la fecha es de 3.32. De ahí tenemos la fecha de la ejecución del contrato, es decir, cuándo van a ejecutar la entrega del dinero o la liquidación del contrato. Es el 14 de diciembre del 2018. La forma de entrega de esto va a ser en delivery. Al decir delivery se refiere que van a entregar el total del importe del equivalente del contrato en moneda nacional o extranjera, o como las partes convengan, ¿no? Lo común que he podido ver también en algunos casos es que se entregue por diferencial, ¿no? Pero bueno, también es dable que se dé en esta forma, en delivery. Y la liquidación es la misma de la ejecución del contrato, el 14 de diciembre. ¿Y qué nos pide el ejercicio presente? Nos dice que tenemos que determinar el valor razonable del instrumento financiero derivado al 30 de septiembre del 2018. ¿Por qué? A pesar de que el instrumento financiero va a liquidarse en diciembre de 2018, ya yo debo estimar cuánto vale ese contrato forward a la fecha del 30 de septiembre, ¿no? Por X razones, tal vez tenga que emitir mi estado financiero a esa fecha, y yo ya tengo que tener una posición de pérdida o ganancia, si es activa o pasiva, ¿no? Es por ello que la norma establece que se tiene que estimar estos valores. Para ello nos establece una serie de pasos o secuencias técnicas de valorización que se muestran a continuación. Por ejemplo, tenemos el paso 1 que estamos para identificar este elemento, va a ser el contrato forward. Tenemos la diferencia si es un activo financiero o no financiero. En este caso estamos hablando de dinero, es un instrumento financiero. Identificar... Perdón, César, ¿puedes agrandar un poquito tu archivo? Ah, claro, perdón. Bien, bacán. Acá tenemos un paso 3 que estamos hablando sobre el mercado, ¿no? Como el doctor Alex ya les habló, que tiene que ser un mercado donde se puedan transar con normalidad, sin ser forzado, etc., en condiciones normales, ¿no? En este caso, el mercado de derivados de Perú puede ser también los participantes del mercado, en este caso son los inversores locales o extranjeros, es decir, pueden ser los bancos nacionales, pueden ser fondos de inversión, ¿no? Instituciones grandes que usualmente transan este tipo de instrumentos. Para ello, continuamos con el paso 5, en el cual nos menciona seleccionar una técnica de valorización apropiada y los datos para determinar el valor razonable de este instrumento financiero. Si bien es cierto, la norma nos establece una serie de técnicas de valorización,
pero al tratarse de un instrumento financiero con datos, vamos a decir, con un enfoque de nivel 2, porque tenemos datos observables, pero para ello vamos a tener que insertar algunas fórmulas desde nuestra parte, va a ser un mix, entonces vamos a optar por esta técnica de valoración de fijación de precios, ¿no? Después obtenemos el valor de este forward con la siguiente formulita. Aparentemente es un poco complejo de entender, ¿no? Así como se le ve, pero no, nada más hay que tener en cuenta que cada valor tiene su razón de ser acá. El mark to market, es decir, el precio del valor forward en moneda nacional va a ser igual a el importe del contrato, en este caso los $420,000, sobre 1 más el interés del forward en moneda nacional elevado al número de periodo, ¿no? En este caso vamos a determinar cuántos días nos falta para liquidar ese contrato, ¿no? Por el tipo de cambio forward, menos este importe que es otra vez los $420,000, 1 más la tasa de interés en moneda extranjera, tengamos en cuenta eso, ¿sí? Y esto elevado al número de periodos por el tipo de cambio spot. Ahora, y empezamos acá a detallar, a desglosar los datos del ejercicio para que podamos determinar el valor razonable de este instrumento. Bien, acá está el valor del contrato forward, $420,000, el tipo de cambio pactado a una fecha, que es de 3.32 a la firma del contrato, la fecha de ejecución, el modo de entrega y la fecha de valorización o la fecha de corte, como les digo, ¿no? A esta fecha necesitamos nosotros determinar el valor razonable de un instrumento que va a vencer todavía recién el 14 de diciembre de 2018. El tipo de cambio spot. ¿Cómo determino este tipo de cambio spot? Simplemente agarro el tipo de cambio a la fecha de corte, es decir, me voy a la página de la SBS y determino cuánto es mi tipo de cambio compra, cuánto es mi tipo de cambio venta, ¿no? Si se dan cuenta acá estoy tomando el 28 de septiembre porque el día 30 es un domingo, entonces se tiene que tomar el último día vigente, ¿no? Es por ello que acá trasladamos los datos, hacemos un promedio, un average, que es de 3.30, y eso mismo se refleja como una tasa spot aquí. ¿De acuerdo? Ahora, los días de vencimiento, ¿cuántos días me falta para que yo pueda liquidar este contrato forward, ¿no? ¿Cuántos días? Entonces, tengamos en cuenta que la fecha de corte es el 30 de septiembre y mi fecha de liquidación va a ser el 14 de diciembre de 2018. Entonces hacemos la formulita, restamos, y esto nos indica de que faltan 75 días. Hasta aquí. Después, ¿qué nos pide? Nos pide la tasa de interés en moneda nacional. ¿Cómo la obtenemos? Si bien es cierto, hay diversas fuentes para obtener este tipo de información. Podemos optar por un Bloomberg, Datatec, pero muchas veces estas plataformas son de pago, ¿no? Si bien es cierto, te dan la información exacta a una fecha que tú quieres, pero son de pago y muchas veces no tenemos acceso a esa información. Pero contamos con la información de la SBS. Y esos datos los vamos a sacar de ahí, ¿no? Acá está el link. Acá está el link. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a la página de la SBS. Como pueden ver, es el mismo link. Y la página de la SBS me va a mostrar los tipos de cambio, ¿no? Exclusivamente para este tipo de instrumentos. Tasas para productos de instrumentos financieros derivados. Me lo entrego en periodicidad de un día, 7 días, 15 días. Y lo que yo voy a agarrar son los datos de acá abajo, ¿sí? Entonces, los pongo de manera vertical para que sea más fácil de manejar. Y ahora, César, pero estos datos son de 30 a 90 días. Yo requiero determinar una tasa de 75 días. ¿Cómo hago? Entonces existe esta famosa formulita que es la interpolación de tasas, que es esta de acá, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta formulita? Vamos a agarrar
la tasa del último periodo, es decir, ¿cuál es el último periodo en este caso? El de 30 días. Vamos a agarrar la tasa de los 30 días. ¿Y cuál es el próximo que se acerca a mi fecha, a mis días determinados, que son 75, 90, ¿no? Y vamos a agarrar también esa de ahí. Ya bacán. Después de ello, ¿qué más nos pide la fórmula? Nos pide que vayamos a agarrar el número de días, es decir, los 75 menos los últimos que son 30. Y es decir, nos va a salir de esta manera. 90. Y es esta misma fórmula transformada al Excel, ¿no? Y de esta manera obtenemos una tasa en moneda nacional. Y lo mismo para el tipo de, para una tasa en moneda extranjera. Los datos están acá. Lo único que hacemos nosotros es extrapolar interpolar esa fórmula para que nos muestre una tasa a 75 días, porque acá que nos dicen tenemos de 30 a 90, pero yo quiero de 75. ¿Y cómo hacemos eso? Utilizando esta formulita. ¿Sí? Ya tenemos moneda nacional y moneda extranjera, ambas tasas. Si bien es cierto, acá ya la estoy jalando de la otra celda, lo mismo aquí. Ahora, la fórmula también nos habla de que tengamos que hacer toda esta operación de acá. El valor de mercado de la posición larga, ¿no? Que se refiere a esta parte de la fórmula. Y lo mismo aquí, que vayamos a agarrar los días de vencimiento que faltan, más sobre 1 más la tasa de interés en moneda dólar, ¿no? Es lo que nos pide. Y de esa manera obtenemos una posición larga y una posición corta. Y a su vez el resultado tiene que ser una resta. Y determinándonos un valor razonable, una ganancia en este caso, ¿no? Por tipo de cambio del instrumento financiero derivado. De esa manera. Entonces, la compañía, una vez que obtiene este resultado, tiene que registrar en sus estados financieros, será pues un ingreso contra una cuenta de activo donde esté esta posición por instrumento financiero derivado, ¿no? Y si me dan cuenta, este dato siempre va a ser un poco volátil porque las tasas van cambiando en el día a día, los tipos de cambio van fluctuando en el día a día, ¿no? Entonces, podemos concluir que para la determinación, según la jerarquía de información que estamos utilizando, es de nivel 2, porque si bien es cierto, estamos utilizando datos observables del mercado, pero a eso le estamos añadiendo nuestras fórmulas, nuestros cálculos, ¿no? Entonces, es por ello que si es un dato observable, es auditable, entonces un tercero puede venir y llegar al mismo valor utilizando esta fórmula. Y con ello validamos esta partida de evaluación, ¿no? de este activo por contrato forward. Ahora, no sé si acá tengan alguna duda, chicos, si suscita alguna duda, alguna pregunta acerca de un contrato forward o la forma de la evaluación del que se está haciendo o el por qué. Forward. Contrato forward. Bien. Continuando con ello, hay otra posición u otro contrato u otro ejercicio en el que es más sencillo, ¿no? Sucede que una compañía, en este caso Corporación Marpesac, está adquiriendo unas acciones de la Bolsa de Valores de Lima por una cantidad de 1.000 acciones a una fecha cierta, ¿no? En este caso va a ser al 30 de junio del 2018. Es muy sencillo, como el profesor Alex ya lo había comentado, esto nada más nosotros nos vamos a la página de la Bolsa de Valores, vamos a la fecha en la que se está transando la operación y fijamos el precio, ¿no? Si bien es cierto, ya nosotros tenemos una data observable en la que podemos ver el precio al 30 de junio del 2018, en este caso va a ser al 28 porque sucede que el 30 terminará domingo, ¿no? Y la compañía pues tendrá que registrar un activo contra caja en este caso, ¿no?
dependiendo de la política que tenga. Puede ser que la mantenga con fines de inversión, de trading, etcétera. Esto vendría a ser por los casitos prácticos que tenemos por NIF 13. Bien, no sé si tengan, chicos, alguna duda al respecto que me puedan ir comentando. Forward de moneda, ¿no? César, quizá también para que pueda ser, además de lo que hemos visto, provechosa la parte de la noche, que nos puedas comentar un poquito qué es lo que actualmente realizas en tu centro laboral en relación a las NIF, ¿no? Porque estamos en una serie de jornadas académicas donde el objetivo es la difusión para la aplicación de los estándares internacionales, ¿no? Entonces, si nos puedes compartir un poquito de cuál es esa experiencia con relación a los temas de NIF, quizá algo rápido, breve, en la universidad y ahora ya en el campo profesional. Bien, doctor, me trae años de nostalgia. Si bien es cierto, yo inicié esto allá por el 2018, cuando todavía estaba en la universidad. Recuerdo que sonaba muy ajeno el tema de NIF. Nosotros, como estudiantes, muchas veces no entendíamos, ¿no?, el día a día. Pero sin embargo, en la medida que había cursos y venían expertos al colegio de contadores, pues yo me iba acercando y hablaban de estos temas. Inclusive hablaban de que si uno quiere aprender verdaderamente NIF, tendría que estar en una Big Four, ¿no? Es así que, en mi experiencia, decido hacer un plan, hacer una ruta, cómo podría llegar ahí. Entonces es así que me voy capacitando en la medida de mis posibilidades y de este modo llegué a trabajar en la ciudad de Arequipa como mi primer trabajo, y de ahí posteriormente postulando buen tiempo llegué a ingresar a una Big Four, ¿no? Y es acá donde pues yo me topo con una serie de cuestionamientos que yo antes quizás decía, ¿no?, en mi idiosincrasia, de que quizás si voy a Lima, allá no voy a poder o no voy a tener oportunidades, ese miedo, ¿no? O aún no me siento preparado. Pero no, a veces considero que deberíamos de dar ese salto, ese brinco, y porque en realidad a veces si crees que no estás preparado, en realidad nadie lo está. Yo llegué acá y conocí chicos de otras universidades, al igual que yo, de provincia, y muchos de ellos tampoco, o sea, no tenían esa base NIF, se podría decir, pero yo, por mi parte, yo ya tenía unos pasitos ganados, se diría, ¿no? Porque ya iba capacitándome en el día a día de las NIF. Y si son requeridas en mi trabajo, sí, porque es una ventaja a la hora de estar frente a un cliente. Si bien es cierto, nuestro trabajo es validar información financiera, y estos tienen que estar conforme a los principios contables que establece cada compañía, en este caso en base a NIF, ¿no? Y más aún si es una empresa regulada que cotiza en bolsa o tenga que reportar a algún ente regulador. Porque si bien es cierto, hay un párrafo usual en cada estado financiero, en cada informe, está y dice, esta información está bajo normas internacionales de información financiera. O los auditores emiten ahí una opinión de la razonabilidad de los saldos. Y para nosotros validar cada saldo hay todo un listado de procesos que nosotros realizamos para poder validar esos saldos en los estados financieros, ¿no? Desde hacer cruces, circularización de clientes desde lo más mínimo, ¿no? Desde una partida de efectivo hasta una cuenta de resultados, ¿no? Es ahí que en el día a día de nuestros procedimientos la NIF siempre están presentes, ¿no? Si bien es cierto, y es más, no sé, nosotros no somos tampoco que tengamos una Biblia de las NIF, entonces lo que al menos tienes que saber es el título y saber dónde buscar ese rato. O si estás frente a un cliente y el cliente te lanza una consulta, oye, estoy en el rubro inmobiliario y tengo que reconocer ingresos en función al grado de avance, tú ya tienes que más o menos saber a dónde ir a buscar, si en caso no sepas, ¿no? Y eso en el día a día pues ya se va ganando en la cancha y vas practicando también.
Eso en cuanto a mi experiencia, Doc. Bien, gracias César por acompañarnos. Estoy como presentado, ¿no? Pero justo cuando Clinton coordinamos la fecha, tenía siempre pensado hacerte la invitación para que puedas, con base a tu experiencia directa y que estás viviéndola, pues contarle a los chicos sobre todo que las NIF pues sí se aplican, ¿no? Y que podemos también hacerla parte de nuestro ejercicio profesional día a día. Bien, eso es lo que teníamos más o menos programado con César Clinton. Esperamos que haya cumplido la expectativa básicamente para esta noche.